Bienvenidos a nuestra clase Cambiados de Gloria en Gloria, el don de arrepentimiento. Y estamos en clase número 6 y el tema es el proceso del cambio de Dios en hombres piadosos, parte 2. Y antes de iniciar, quisiera orar para entregar este tiempo al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, muchísimas gracias por la oportunidad que tú nos has dado, Padre, para poder estudiar su palabra de esta manera. Y aunque, Señor, desearemos estar en una clase presencial, pero, Señor, tenemos su presencia y la bendición de poder compartir por estos medios, Señor, la palabra de Dios. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, en todos los lugares donde esta palabra está siendo recibida, te pido, Padre, que derrama sobre nosotros y esas personas el espíritu de revelación y de sabiduría. Padre, pedimos, Señor, que nos habla como solo tú puedes a través del Espíritu Santo. Lávanos, Cristo, con tu sangre. Límpianos de toda inmundicia, toda contaminación del día. Señor, deja nuestras mentes, queremos nuestras mentes limpios, abiertos, Señor, nuestros corazones abiertos a ti. Señor, danos, Señor, de tu gracia para poder recibir y poner por obra tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en esta clase continuaremos viendo la vida de Job y el proceso del cambio de Dios en su vida y también en la vida de otros hombres piadosos. La obra de arrepentimiento en nuestra vida es una manifestación de la benignidad de Dios hacia nosotros. Este es un concepto clave que debes de recordar. La obra de arrepentimiento en nuestra vida es una manifestación de la benignidad de Dios hacia nosotros. Hay ocasiones en que atravesamos por circunstancias difíciles que resultan en una nueva revelación del Señor. Es entonces cuando Él obra unos cambios en áreas vitales de nuestra vida. Cuando inició la prueba con Job, él respondió bien. Al principio, bendiciendo a Dios. Sin embargo, la escoria espiritual todavía no había salido a la superficie de la vida de Job. Por eso, la prueba en la vida de Job continuó. Y a pesar del hecho que sus enemigos intentaron a mostrar su problema a Job, Job no podía verlo y admitirlo hasta que hubo una revelación de Dios y se abrió los ojos de Job. Siempre Dios está viendo el final de nuestra vida. Deuteronomio 8:16 dice: En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte, y para finalmente hacerte bien. Escucha también Jeremías 29:11, que dice: Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Y escucha lo que dice Jeremías 24:5-7. Como a estos higos buenos, así conoceré la transportación de Judá, al cual eché de este lugar a tierra de caldeos para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y les daré corazón para que me conozcan, y volverán a mí de todo su corazón. Qué bueno es el Señor, que Él siempre está viendo lo que es al final de nuestra vida. Y es algo bueno. Y Él quiere llevarnos a ese punto bueno en nuestra vida. Algo que Él ha planeado para nosotros antes de la fundación del mundo.
Santiago capítulo 5, versículo 11, hablando de la prueba de Job y también la conclusión de esa prueba, dice Santiago, habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. Y esto es un punto que es muy importante entender, hermanos, porque queremos conocer el corazón de Dios. Queremos realmente saber qué es lo que Dios desea y anhela para nosotros. Y cuando entendemos y sabemos quién es Dios y sabemos que su carácter es confiable, podemos depositar nuestra confianza en Él en medio de una prueba y dificultad, sabiendo que hay algo bueno donde Él quiere llevarnos. Recuerdo algo que la esposa de Pastor Bailey, Audrey Bailey, dijo una vez, que el Señor le dijo, Audrey, yo nunca llevo a mi pueblo en túneles, en cuevas, siempre en túneles. Hay una gran diferencia entre una cueva y un túnel. Una cueva es oscuro, pero no tiene salida. El túnel también es oscuro, pero tiene salida. Entonces, el propósito de Dios al llevarnos al arrepentimiento es bendecirnos abundantemente. Quizás al principio y en el proceso no podemos ver eso. Así cuando uno entra en un túnel, a veces los túneles son muy largos y no se puede ver la salida. Pero podemos saber esto, que cuando Dios nos pone en una situación oscura, recuerda esto, Él te ha metido en un túnel y es un lugar muy seguro si vas siempre adelante. ¿Por qué? Porque no puedes ir ni a la siniestra ni a la diestra. O sea, no puedes ir a la izquierda ni a la derecha. La única opción hay es ir adelante y no tenemos la opción para retroceder. Entonces, nunca permite ese vocabulario en su vida de retroceder para atrás. No importa la circunstancia, la situación, tenemos que siempre avanzar. Recuerda lo que Dios dijo a Moisés cuando ellos estaban atrapados ante el Mar Rojo. Y hay un lugar donde donde llevaron el pueblo de Israel y había gran montaña en un lado, una gran montaña en el otro lado, y enfrente de ellos estaba el Mar Rojo y atrás el ejército. ¿Y qué es lo que dijo Dios? Adelante, adelante. En lo natural no era posible, pero con Dios todo es posible. Por lo tanto, en su situación, siempre busca la palabra de Dios que va a decir a usted adelante en Él. Dios siempre nos lleva adelante al triunfo en nuestra vida personal. Entonces, el propósito de Dios al llevarnos al arrepentimiento es bendecirnos abundantemente. Y esto es un concepto que es muy clave. En todo lo que hace Dios con nuestra vida, su deseo es bendecirnos. Leamos lo que dice Salmo 66, versículos 10 al 12. Salmo 66, versículos 10 al 12. Porque tú nos has probado, oh Dios. ¿Quién? Dios, no el diablo. Tú, oh Dios, nos has probado. Nos has refinado como se refina la plata. Eso significa calor, circunstancias duras, difíciles. Nos metiste en la red. Hay una restricción. Sentimos que estamos en un cautiverio. Y carga pesada pusiste sobre nuestros lomos. Eso significa que sentimos el peso de la situación. Y oiga esto, hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas. Oh, eso es doloroso. Pasamos por el fuego, pasamos por el agua, pero tú nos sacaste a un lugar de abundancia. Escucha lo que es el corazón de Dios. Él nos pasa por estas circunstancias, pero Él siempre está viendo lo que es el final de nuestra vida, que es un lugar de abundancia. ¿Sabía cuál era el galardón y la recompensa de Job después de su prueba?
Después de recibir esa revelación de sí misma, después de arrepentirse, Job recibió una doble porción. Es decir, doble de todo lo que él había tenido. ¿Qué es una doble porción? Una doble porción es una herencia, ya sea natural o espiritual, otorgada al primogénito, que era el doble de lo que se otorgaba a los otros herederos. Este doble porción es el llamado para la iglesia. Es un llamado de Dios para la iglesia. Es una invitación que Dios tiene para la iglesia. En Hebreos capítulo 12, versículos 22 al 23, dice la palabra de Dios: vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión. Y hemos hablado del monte Sión en algunas clases anteriores. Y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están escritos en los cielos. ¿Qué es Sión? Sión es aquellos cuyos espíritus han hecho justos espíritus han hecho perfecto. Es el lugar de los espíritus justos hechos perfectos, y es lugar de los primogénitos espirituales dentro de toda la iglesia, y ellos han recibido una doble porción. José recibió una doble porción, Job recibió una doble porción, Eliseo recibió una doble porción, y la iglesia va a recibir una doble porción de su Señor en esos últimos tiempos. El propósito de las pruebas es realmente para ayudarnos a vencer áreas de nuestras vidas que Dios quiere cambiar, para que al final Él pueda llevarnos a un nuevo nivel de gloria y abundancia espiritual en Él. Este es el proceso de Dios para que podamos llegar a ser hijos primogénitos espirituales. Oh, ¿cuántos quieren recibir la doble porción? Yo he visto anuncios que venga a la conferencia y recibirás el doble porción, que este es el año de la doble porción. Como que es algo que se va a regalar como confite. Hermanos, no es así. Hay un precio que uno tiene que pagar para recibir esa doble porción. Pero le voy a decir una cosa. Tenemos que evaluar nuestro tiempo aquí en la tierra y compararlo con la eternidad. ¿Qué prefieres a tener? ¿Una eternidad con una doble porción? ¿O decir aquí en la tierra, no quiero pagar ese precio, y entramos en la eternidad sin esa doble porción? Yo creo que la respuesta es muy fácil. Si anhelamos las cosas de Dios, si deseamos las cosas de Dios, vamos a decir, vale la pena en esta vida pagar el precio para obtener algo que es eterno. Esa es la meta de Sión. Queremos llegar a Sión. Queremos llegar a entrar en la eternidad con todas las bendiciones que Cristo ha pagado por nosotros. Recuerda lo que dice en el primer capítulo de Efesios, capítulo 1, versículo 3, que el Padre nos ha bendecido con todas bendiciones espirituales en Cristo. Qué lástima sería llegar al cielo y nos damos cuenta que había muchas bendiciones y tesoros que no habíamos recibido, no habíamos depositado en el cielo y en nuestra vida. La segunda parte del versículo 23 en Hebreos 12 dice: a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Cuando llegamos a los pies de Cristo somos bebés espirituales. Un bebé puede ser perfecto porque así es un bebé. Sin embargo, el bebé no está maduro. Sin embargo, a la medida que ese bebé va creciendo, en cada etapa ese bebé es perfecto y va hacia la madurez o hacia la perfección. Esta es la visión que debemos tener delante de nosotros siempre. Recuerda que Dios quiere llevarnos hacia Sión, el lugar de la hermosura de su perfección. Eso significa la madurez en Cristo.
Por eso tenemos que someternos a los ciclos de repetimiento en nuestra vida. Dios sabe lo que Él tiene que hacer en nuestra vida, en mi vida y en su vida, para llevarnos a un nuevo nivel en Cristo, como Él lo hizo con Job. Quizás usted está pasando por algo en su vida y no entiendes por qué. Ahora ya sabes por qué. Y puedes entender que Dios no es su enemigo. Él está a su favor y Él está deseando llevarte a un nuevo nivel de gloria en Él y cambiar su espíritu para que sea más como Él es. Recuerda, fuiste creado para ser conformados a la imagen y semejanza de Dios. Vamos a ver ahora la vida del profeta Isaías. Ya habíamos visto el profeta Isaías, pero veamos otra vez su vida y algunos puntos más. Ahora, en Isaías capítulo 6, versículo 1, dice que en el año que murió el rey Usías, Isaías tuvo una visión. El rey Usías gobernó a Judá por 52 años. Y él logró mucho para Dios, porque él buscó a Dios e hizo lo correcto ante los ojos de Dios. ¡Qué buen testimonio! Y por esta razón, Dios le dio mucho éxito. Sin embargo, en el cumbre de su éxito, algo sucedió. Dice que su corazón fue enaltecido. En 2 Crónicas 26, versículo 12, dice, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Hay algo que mi pastor Paul Caram ha dicho muchas veces, y él dijo, es muy peligroso entrar en las bendiciones de Dios si Dios no ha hecho una gran obra de humildad en nosotros. ¿Por qué él dice eso? Porque el Señor mismo dijo al pueblo de Israel de que ellos iban a entrar en la tierra prometida y heredar todas esas bendiciones, pero en esas bendiciones sus corazones iban a apartar de Dios. Y Dios quiere hacer una obra en su vida y en mi vida ahora, para que cuando Él derrama de su espíritu y Él quiere llevarnos a esas bendiciones espirituales y bendecir nuestra vida, bendecir la obra de Dios que tenemos, nuestro corazón mantendrá muy humilde y manso delante del Señor. Sabes que esto es una gran enseñanza y advertencia para nosotros. O sea, hablando del rey Usías. Él caminó bien, él inició bien y Dios le concedió mucho éxito. Sin embargo, al final, el orgullo entró y destruyó su vida. Allí, ese lugar de su corazón, Dios no lo había tocado. Y realmente no es como iniciamos que es tan importante, sí, pero es la condición espiritual que somos al final. Sí es importante como iniciamos, de decir, queremos iniciar bien, pero en comparación es mucho mejor como terminamos nuestra carrera. Podemos iniciar bien, podemos caer, pero podemos levantarnos y terminar bien. Y ese es el punto. Queremos terminar bien con Dios. Dios resiste a los soberbios y la mente de Usías fue cegado por su orgullo y él cruzó una línea roja en los ojos de Dios y la consecuencia de su acción fue que Dios lo castigó con la enfermedad de lepra. Y por el resto de su vida, él estaba en cuarentena
y murió con lepra. Lepra en la palabra de Dios representa pecado, y su pecado tenía una raíz, que era el orgullo. La Escritura nunca nos muestra que Uzías se arrepintió de su orgullo y pecado. Un corazón lleno de orgullo es un corazón que está muy duro y cerrado a Dios. Un corazón orgulloso carece del temor de Dios. Proverbios 8:13 dice, el temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. Entonces, cuando murió Uzías, es decir, murió el orgullo, murió la arrogancia, murió la terquedad y la rebelión de Uzías, allí es cuando Isaías recibió una revelación de su impureza. A veces algo tiene que morir primero en nuestra vida para que podamos recibir una nueva y fresca revelación del Señor. Hace algunos años Dios me puso en una situación pero muy duro. Una de las situaciones más duras de mi vida. Y yo tuve que tomar una decisión. Y esa situación causó la muerte de un orgullo que estaba en mi corazón, que estaba cegando mis ojos y no me dejó ver claramente unos asuntos espirituales. Y en esa humillación del Señor en mi vida, algo sucedió. Escamas cayeron de mis ojos y yo podía ver las cosas diferentes en el ámbito espiritual. Hubo un cambio, una transformación, porque el orgullo en mi vida era un estorbo para poder recibir una fresca revelación del Señor para mi vida. Ahora, Isaías fue muy conocido por el rey Uzías y seguro su relación con el rey y su amistad con él le causó dolor y tristeza cuando murió Uzías como un leproso. Es en esa circunstancia que Isaías recibió una revelación de Dios. Cuando Isaías estaba en la luz de la gloria de la santidad de Dios y recibiendo esta gran revelación del Señor, su inmundicia fue expuesto. Ahora, Isaías obviamente no sabía la necesidad de su propio corazón, pero el Señor sí lo sabía. Isaías necesitaba el arrepentimiento. Sin embargo, solamente era después de la iniciativa del Señor, habiendo recibido esta revelación de sí mismo en la luz de la gloria del Señor, que podía Isaías clamar al Señor y que él era un hombre muerto. El Señor respondió por medio de un ángel, quien tomó un carbón sobre el altar y con ese carbón tocó sus labios. Y sus labios fueron purificados y la iniquidad de Isaías fue removida por Dios. Es ahora que llegamos a un momento muy importante en la vida de Isaías. Después de la limpieza y después de que se purificó o fue purificado sus labios, hubo una nueva comisión que Dios ofreció o extendía a Isaías. Y el Señor dijo esto. Ahora, esto es después de la revelación, después de ser purificado y limpiado, el obstáculo ha sido removido y luego el Señor dice, ¿quién irá por nosotros? Ahora Isaías puede responder con confianza delante del Señor. Heme aquí, envíame a mí. La limpieza, el arrepentimiento en la vida de Isaías abrió una nueva puerta para su vida. Ahora una nueva unción y comisión
venía del Señor para la vida de Isaías. La enseñanza para nosotros es muy clara. Es muy claro, es muy claro. Antes de que Dios puede ungir a nosotros con una nueva y fresca unción y comisión, primero hay una profunda limpieza que tiene que suceder primero en nuestra vida. En este momento, yo puedo sentir algo, y es algo del Señor, y puedo ver cómo esta verdad se aplica no solamente a nuestra vida personal, pero también a la iglesia, también a una nación. Es decir, que este proceso de una nueva comisión, de una nueva altura en el Señor, no solamente aplica para una persona, pero aplica para una iglesia entera y aplica para una nación. El principio es igual para una persona como para una nación entera. Y así como fue con Isaías, también fue conmigo. Dios me capacitó. O sea, Dios hizo una obra en mi vida y me transformó para poder llevarme a una nueva etapa en el ministerio, en mi vida. Después de este encuentro que tuvo Isaías con Dios, su ministerio creció y aumentó. Y él recibió mayores revelaciones de Jesús y muchas profecías mesiánicas y profecías de los últimos tiempos, tanto para la iglesia como para las naciones. Y este nuevo ministerio, toda esta nueva comisión, fue el resultado de algo nuevo que sucedió, y era los labios siendo purificados por el Señor. ¿Sabes que lo mismo sucedió con Jeremías? En Jeremías 15:19 dice: entonces dijo así el Señor, si vuelves, yo te restauraré. Ahora él está hablando a Jeremías. Es una palabra específica a este gran profeta Jeremías. Y hay algo que Dios ve en él, pero él está buscando algo mejor. Y él dice, si vuelves, yo te restauraré. En mi presencia estarás. Si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Podemos ver aquí cuán importantes son nuestros labios para el Señor. Isaías no recibió una revelación de su corazón, aunque eso es importante, recibir una revelación de nuestro corazón. Tampoco no recibió una revelación de sus ojos ni de sus oídos, sino la revelación fue sus labios. Santiago capítulo 3, versículo 2 dice esto. Santiago nos habla de un estándar de perfección, un estándar de madurez que Dios está buscando en nuestras vidas. Santiago dice que el hombre o mujer que no peca, que no peca con sus labios, es una persona perfecta y madura. ¡Qué increíble! ¡Qué cosa, hermanos! De que Dios mide la madurez y perfección con las palabras que salen de nuestra boca. Por eso Dios está enfocando en nuestros labios, porque Él está buscando hombres y mujeres que pueden ser mensajeros de Dios. Pero antes de que Él nos puede llevarnos a un nuevo nivel en Él y ser instrumentos en este gran avivamiento que va a venir, Él quiere limpiarnos. Lamentablemente en estos días recibí información por medio del Facebook de
un pastor en los Estados Unidos, muy reconocido, pero que en este momento está pasando un divorcio con su esposa. Él tiene un ministerio muy grande, una obra muy grande, y ha afectado a muchas personas. Pero ahora esto está saliendo en su vida y va a ser un estorbo para él y su ministerio. Dios desea en esta hora levantar a muchos hombres y mujeres con labios puros y limpios delante de Él, quienes pueden ser instrumentos puros para Él. Y ellos serán sus sacerdotes semejantes a los hijos de Sadoc, quienes fueron usados por Dios para no solamente ministrar personalmente a Dios, pero también ministrar al pueblo para Dios. Según Ezequiel 44, versículo 23, dice, enseñarán, hablando de los hijos de Sadoc, enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Y estos sacerdotes espirituales, hijos de Sadoc, prepararán la esposa del Cordero, lavándola con la palabra pura de Dios para que ella pueda estar preparada para el Señor. Quisiera continuar un poquito más con este tema de labios puros. Hay una gran bendición que Dios ofrece a los que tienen labios limpios y puros. Proverbios 22, versículo 11 dice, el que ama la pureza de corazón tiene gracia en sus labios, y el rey es su amigo. Primero, la pureza de corazón es uno de los requisitos para poder llegar a Sión. En Salmos 24, versículo 3 y 4, dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? Y la respuesta del Espíritu Santo a David es esto, el de manos limpias y corazón puro. Segundo, un corazón puro se manifiesta por medio de la gracia de Dios que está en los labios. La gracia de Dios no solamente es favor inmerecido, sino también es la fuerza divina de Dios. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, habla de eso. Es decir, que lo que sale de la boca no es murmuración, ni crítica, ni calumnias, etc., sino declaraciones de fe, de confianza en Dios, alabanza, adoración, gratitud, palabras de amor, etc. Número 3. Cuando nuestro corazón es puro y nuestra boca tiene la gracia de Dios en ella, la tercera bendición que recibimos es y es el más grande, que el Rey será nuestro amigo. Es decir, Jesús será nuestro amigo. Si deseamos tener al Señor Jesús como nuestro amigo, la condición de nuestros labios va a determinar esto, según este versículo. En Malaquías capítulo 2, vemos que Dios hizo un pacto de vida y de paz con Leví. Versículo 5 dice, mi pacto con él era de vida y paz, las cuales le di para que me reverenciara, y él me reverenció y estaba lleno de temor ante mi nombre. Dios está refinando a lo que sucedió el tiempo que Israel, Dios está refiriendo, a lo que sucedió en el tiempo de Israel cuando ellos se apartaron de Dios en Éxodo capítulo 32 y ellos adoraron el becerro de oro. Cuando Moisés bajó de la presencia de Dios y él vio lo que el pueblo había hecho, Moisés clamó, el que esté por el Señor, venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví. Y luego, en obediencia, ellos mataron a 3,000 hombres y mujeres quienes habían apartado de Dios. Entonces Jehová dijo, con respecto a Leví, en Malaquías capítulo 2, versículos 6 y 7, la ley de verdad estuvo en su boca. Ve otra vez cómo Dios está enfocado en la boca y lo que está en nuestra boca. Iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo
y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios, ve el énfasis que Dios da en nuestros labios. Porque los labios de los sacerdotes han de guardar la sabiduría y de su boca buscarán la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Y Dios está buscando en esta hora hombres y mujeres como estos, que pueden ser mensajeros de Dios con labios puros, que han pasado por una limpieza de parte del Señor y una obra en su vida. Y así como Isaías, el carbón, el fuego de Dios limpió y purificó sus labios, Dios quiere hacer eso en nuestras vidas también, para que Él nos pueda llevar a algo nuevo y fresco y ser esos mensajeros de Él en el gran avivamiento que está por venir. Entonces podemos ver la gran importancia que Dios pone sobre nuestros labios. Las promesas que Dios dio a Isaías, a Jeremías, a Leví y también en los Salmos con David, esas promesas de Dios también se les puede dar a usted y a mí. Dios no hace excepción de personas. Hay un llamado de Dios en esta hora y es el llamado de Dios invitándonos para ser hombres y mujeres que puedan llegar a ser transformados para ser reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10 dice de que Juan vio, o sea, que Dios mostró a Juan que de toda lengua, tribu y nación habrán estos tipos de sacerdotes y reyes para Dios. Y una de las características de estos reyes y sacerdotes son sus labios purificados. Dios en esta hora está buscando hombres y mujeres cuyos labios pueden ser llenos de la ley de verdad, donde no hay ningún tipo de iniquidad o perversidad en su boca, y que ellos podrán caminar en paz y en equidad con Dios, y que harán que muchos se apartarán de la iniquidad. Estos son los sacerdotes espirituales que Dios está buscando en esta hora. Estos son los primogénitos espirituales de Sión que Dios quiere levantar, para que por medio de ellos habrá una clara distinción en sus labios, que hace distinción entre la luz y las tinieblas. Gloria a Dios. Ahora, en este proceso de Dios, en cambiar y traer cambios en hombres piadosos, queremos ver a otro hombre y otro proceso. Hay otro objetivo que Dios quiere hacer en este proceso de ser cambiados, y es la circuncisión de corazón. Dios hizo esta obra en la vida de nuestro padre espiritual Abraham. Leamos en Génesis 17, capítulo 17, versículos 10 a 11, que Dios mencionó un pacto que Él quería que Abraham hiciera con Él. Y dice estos versículos: este será mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Antes de que llegó la promesa de Dios, que era Isaac, Abraham tenía que ser circuncidado. En nuestra vida, Dios debe cortar ciertas cosas mediante la obra de revelación y de arrepentimiento para poder llevarnos a una nueva forma de ser fructíferos. La circuncisión espiritual es esencial antes de que recibamos nuestra herencia. Ahora, la palabra circuncisión es una palabra importante para nosotros y tiene un significado espiritual, y significa el acto de cortar con la palabra de Dios nuestra naturaleza natural caída o los rasgos carnales con los que nacemos. La circuncisión de la carne tiene un significado espiritual para nosotros. Y Dios dijo al pueblo de Israel: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Y en Deuteronomio 30, versículo 6, y circuncidará Jehová tu Dios
tu corazón y el corazón de tu simiente, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que tú vivas. Y también en Jeremías capítulo 4, versículo 4, Dios dijo, circuncidados a Jehová y quitar los prepucios de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. Entonces Israel sabía que la circuncisión representaba algo espiritual, era algo que Dios quería hacer en los corazones de los hombres. En Josué capítulo 5, aquí también Dios ordenó que todo hombre de Israel tuviera que ser circuncidado antes de que pudieran entrar en la tierra prometida. Y eso es muy importante. Y estamos viendo un patrón. Hay una limpieza. Hay algo que Dios tiene que hacer en nuestra vida para poder llevarnos más adelante en el Señor. Y de igual manera, el patrón es lo mismo. Si queremos entrar en nuestra herencia espiritual, Dios tiene que hacer una obra con la espada de la palabra en nuestro corazón. La circuncisión de corazón es algo que se hace en el Espíritu. Romanos capítulo 2, 29 dice que la circuncisión es la del corazón en espíritu. Por lo tanto, el cuchillo o la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, será usada por Dios para cortar áreas en nuestra vida para que podamos entrar en algo nuevo de Dios y poseer nuestra herencia en Cristo. Y si la iglesia de Cristo va a poseer la herencia de Cristo, su gloria, su poder y reinar con Él en Sión, entonces el patrón de Dios es muy claro. Antes de conquistar el enojo o la amargura, el enojo y la amargura tiene que ser circuncidado de nuestro espíritu. Quisiera ver otra persona, porque cuando estudiamos la Escritura y particularmente la vida de los personajes o personas en la palabra, podemos recibir verdades y joyas espirituales para ayudarnos en nuestro desarrollo y cambio espiritual. Quisiera ver con ustedes ahora la vida de Jacob. Jacob, su nombre significa engañador o suplantador. ¡Ay, qué nombre más lindo!, ¿verdad? Que su padre te llama engañador, suplantador. Como sabemos, él engañó no solamente a su hermano, pero también a su padre. Y Dios, sabiendo el carácter de Jacob, preparó algunas circunstancias para tratar con el carácter de Jacob. ¿Sabes que eso es amor? Es un buen padre que quiere corregir a sus hijos. Y Dios, en su amor, deseando dar algo mucho mejor a Jacob, y en amor preparó circunstancias importantes y necesarias para tocar y tratar con el carácter de Jacob. Dios va a hacer lo mismo con usted y conmigo. No veamos las circunstancias como enemigos, sino véalo como un instrumento del Señor. Hace muchos años yo estuve en una conferencia cuando tenía como 16 años y nunca olvidaré algo que el maestro o el predicador estaba enseñando y mostró algo que me ayudó y que ha quedado conmigo siempre. Él vio la mano del Señor y él vio en la otra mano un censil, un instrumento de metal. Y el martillo estaba golpeando el censil y ese censil o instrumento, una varilla de hierro, estaba encima de un diamante. Y el Señor estaba golpeando esa piedra y sacando de esa piedra un diamante preciosa. Entonces Dios va a usar circunstancias en nuestra vida para quebrantarnos, para pulirnos, para transformarnos. Y tenemos que entender, es la mano del Señor
que está haciendo los golpes. No es el enemigo. Dios puede usar el enemigo como lo hizo con Job. Pero Dios está en control y Dios está buscando algo para él en esas circunstancias. Es que estamos aprendiendo los caminos de Dios. Hay muchos que quieren ver los actos de Dios. Yo quiero los milagros, yo quiero los prodigios y queremos eso y necesitamos esos milagros. Pero dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel vio sus actos, sus hechos, pero con Moisés él notificó sus caminos. Es decir, Moisés entendió los caminos de Dios. Y el propósito de Dios o el deseo de Dios es que podemos conocerle a Él y sus caminos, cómo Él piensa, cómo actúa, cómo Él trabaja. Y así entonces podemos cooperar con el Señor y lograr mucho más en el Señor. Ahora, ¿cómo arregló Dios las circunstancias con Jacob? Bueno, primero Isaac, su padre, envió a Jacob a la tierra de su tío Labán para encontrar para él una esposa. Ahora, cuando Labán recibió a Jacob, él dijo, ciertamente hueso mío y carne mía es. Ahora, en lo natural, eso es cierto. Pero había una verdad y con el tiempo, Jacob ciertamente se dio cuenta de la veracidad de esas palabras porque su tío lo engañó con Rebeca y también cambió su salario 10 veces. Ciertamente con los engaños de su tío, Jacob vio el engaño en su corazón y siempre fue recordado lo que él hizo a su hermano y a su padre. Su tío era como un espejo y llegó el momento que Jacob no podía soportar más el engaño en su propia vida. Él regresó a Canaán y en el camino se dio cuenta que Esaú, su hermano, venía en camino para verlo. Entonces Jacob, temiendo por su vida, cruzó el vado llamado Jaboc. Jaboc significa el lugar de derramar o vaciar. Jaboc significa esa quebrada, ese como río, lo cruzó, significa el lugar de derramar o vaciar. Vea qué interesante que él está cruzando algo, él va a ser derramado, vaciado de algo. Y esto tiene gran significado para nosotros, porque antes de que una persona pueda ser cambiado, algo tiene que derramar. Tenemos que ser vaciado para poder ser llenado con otra cosa. Esa noche Jacob luchó con un hombre toda la noche. Y ese hombre, persona, era el Señor. Era la manifestación del Señor antes de su encarnación. En esa lucha, Jacob deseaba ser bendecido. Entonces el Señor le preguntó, ¿cómo se llama usted? Y Jacob confesó, suplantador. Dios hizo la pregunta porque él buscó una confesión de Jacob. Algo tenía que ser derramado y era una confesión honesta de su carácter. ¿Quién era él? Me llamo suplantador. Jacob estaba tan desesperado para ser cambiado que esa desesperación resultó en una lucha toda la noche. Imagínese cuán cansado era Jacob, pero él nunca se soltó del Señor, porque él quería un cambio en su vida. ¿Será que a veces no somos cambiados porque realmente no tenemos la misma desesperación que tenía Jacob? Jeremías 3:13 dice, solo reconoce tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. En el verdadero arrepentimiento, cuán importante es el acto de confesar nuestros pecados. A veces es suficiente confesar nuestros pecados directamente al Señor. Sin embargo, hay ocasiones en las que el Espíritu Santo nos guía a confesarnos con alguien que en el Señor tiene autoridad sobre nosotros. Cuando llegamos a darnos cuenta de nuestra necesidad y deseamos abandonar nuestro propio camino,
Dios puede cambiarnos. Jacob añoraba un cambio en su vida. Cuando Jacob confesó su nombre, su plantador, que representaba y era su carácter, Dios le dio un cambio de nombre y lo llamó Israel. Este cambio de nombre significaba un cambio de carácter para Jacob. Y una de las promesas para el vencedor es un nombre nuevo. Apocalipsis versículo 2, 18. Los que son cambiados, los que han vencido, los que llegan a acción espiritual, recibirán por toda la eternidad un nombre nuevo que representará lo que Dios hizo en sus vidas. Dice Génesis 32:30 que en ese lugar donde él recibió ese cambio de nombre y de carácter, él lo llamó Peniel. Peniel significa el rostro de Dios. Dios hizo un cambio en la vida de Jacob y lo llamó Israel, que significa príncipe de Dios, o él gobernará como Dios. Hoy hay una nación en el Medio Oriente que se llama Israel. El mismo Dios que cambió el nombre de Jacob también puede dar a usted y a mí un cambio de nombre, es decir, un cambio de carácter. Todos estos hombres piadosos recibieron una revelación de Dios. Todos, Job, Isaías, Abraham, Jacob. Algo Dios hizo en sus vidas y ellos llegaron al arrepentimiento y fueron convertidos y cambiados y perfeccionados por Dios. Dice la Escritura que estas cosas son escritas para nosotros. Dios quiere darnos estos cambios en nuestra vida. Dios quiere llevarnos de gloria en gloria. Y Él está enseñándonos sus caminos y mostrando a nosotros a través de su palabra cómo podemos llegar a la meta final, que es Sión. Quisiera darles, antes de concluir con la clase, número 6, unas aplicaciones y exhortaciones. Número 1. Somos llamados a ser la iglesia de los primogénitos. Aquellos que son primogénitos reciban la doble porción. Pero ciertamente debemos, como Job, calificar para recibir esa doble porción o bendición de los primogénitos. No es algo que es regalado y que este es el año del 2020, doble porción. El otro día yo vi 10-10, el 10 de octubre, 10-10, 2020, el día de doble porción. Bueno, no viene así tan fácil, hermanos. Entonces, si permitimos que el Señor obre este proceso de arrepentimiento en nuestras vidas, podemos llegar a ser poseedores de la herencia de los primogénitos. Número 2. Para ser hombres justos que llegan a la madurez completa, es la visión que debemos mantener delante de nosotros. Para lograr esto, debemos permitir que el Señor obre mediante ciclo tras ciclo de arrepentimiento y conversión. El Espíritu Santo sabe exactamente cuáles son los cambios que deben manifestarse en nuestra vida a fin de que lleguemos a la perfección. Número 3. Dios desea darnos una unción fresca y una comisión fresca para cumplir sus propósitos. Generalmente esto va precedido por un arrepentimiento fresco en nuestra vida. Es entonces cuando podemos cargar la responsabilidad de esa nueva unción y comisión del Señor. Número 4. El propósito de Satanás es convencernos de mantener las cosas ocultas. Cuando exponemos las tinieblas que están en nuestro corazón y llamamos a nuestra iniquidad de la manera que Dios la llama, estamos en la capacidad de ser liberados de nuestra naturaleza torcida para ser transformados a su imagen y carácter.
Y número 5. ¿Qué esperanza para nosotros? El Señor no es solamente Jehová de Israel, sino que es también el fuerte de Jacob, poderoso para transformar y cambiar a aquellos de carácter necio y engañador como Jacob. Oremos, hermanos y amigos, para que Dios obre en nosotros este proceso de cambios de Él y que nos dé la gracia para verlo completo en nuestras vidas. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te amamos y te bendecimos y decimos muchas gracias, Señor, por la vida de esos hombres justos y piadosos, Señor, que están en la palabra de Dios. La vida de Job, Isaías, Abraham, Señor Jacob. Y podemos ver, Señor, la obra que hiciste en ellos, donde llevaste a hombres justos y perfeccionó su espíritu y les dio aún una doble porción. Padre, pedimos en el nombre de Jesús que esa obra preciosa que viene de ti, oh Señor, aunque sea ese proceso de fuego, Señor, queremos recibirlo en nuestra vida. Y pedimos que nos da la gracia, Señor. Danos la gracia, Señor, para perseverar en ese proceso. Porque queremos llegar al otro lado. Y queremos llegar a ser esos primogénitos espirituales, Señor. Esos sacerdotes con labios puros. Queremos no solo ver el avivamiento, estar en el avivamiento, pero queremos participar y ser usados por ti en el avivamiento que está por venir. Gracias, amado Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Sella esta palabra, Señor. Séllalo, Señor. Séllala, Señor. Y confirma su palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.